Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y la iglesia se moverá, y la iglesia se moverá, y la iglesia se moverá con tu Santo Espíritu. Estos santos varones han sido escogidos por Dios en su infinito amor y han recibido de Él la gloria eterna. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. En este día 28 de octubre celebramos a los santos Simón y Judas apóstoles. Oramos en esta Eucaristía, en misa gregoriana, por el eterno descanso y el perdón de los pecados de Genaro Rodríguez Ruiz, Sabina Ruiz, José Rodríguez Ruiz, Julián Rodríguez Ruiz, Jesús Rodríguez Ruiz, Salvador Rodríguez Ruiz, Refugio Rodríguez Ruiz, Guadalupe Rodríguez Ruiz, Petra Rodríguez Ruiz, Soledad Rodríguez Ruiz, José Germán Díaz Paredes, Edgar de Jesús Paredes, Josefa Paredes Erazo, Teófilo Useche Ramírez, José Gabriel Useche Vivas, Aurelia Vivas de Useche, Ángela Enma Vivas, José Vázquez Gutiérrez, María Felicitas Acosta Cabrera, Anicasio Gutiérrez, Prisca Zárate, Alberto Carvajal, Rafael Manzanares, José Carrillo, Lorenza y Paulino Carrillo, María Dolores y Eulalio González, Juliana Serna, Eusebio González, Francisco y Victoria Serna, Jesús Vázquez. Pedimos por la tranquilidad de los inmigrantes y también pedimos por los que son perseguidos. Pedimos por toda la familia del mundo entero y oramos por los enfermos con cáncer. Simón era conocido con el apodo de fanático, casi seguramente porque había participado en las guerrillas contra los romanos. A Judas lo conocían también como Tadeo. En la última cena hace a Jesús una pregunta que le valió esta respuesta:
A todo aquel que me ame, mi Padre lo amará, y vendremos a él para establecer en él nuestra morada. San Juan capítulo 14, versículo 23. Oramos también por las intenciones que dejas en los comentarios y aquellas que llevas en lo más profundo de tu corazón. Si quieres mandar a realizar la misa por algún fiel difunto el 2 de noviembre, puedes escribirnos. Aquí en la pantalla está nuestro WhatsApp o en la descripción del video de la Santa Misa para que con nosotros puedas mandar a hacer la misa para los fieles difuntos este 2 de noviembre, día domingo, día del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores, diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad. Alabamos la majestad de Dios cantando todos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Porque tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo,
Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Oremos. Dios nuestro, que nos has dado a conocer a tu Hijo, por la predicación de los apóstoles, haz que por intercesión de los santos Simón y Judas, nosotros amemos cada día más a Cristo y que cada vez mayor número de hombres lo conozcan. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo, todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo en el Señor. Y unidos a Él, también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Todos. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. Todos. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. Todos. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor resucitó. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. El Señor Dios eterno, alegres te cantamos a ti nuestra alabanza. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, Simón llamado el fanático, y Judas el hijo de Santiago,
y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Decimos todo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy, cuando celebramos a los santos apóstoles Simón y San Judas Tadeo. San Simón Apóstol, también conocido como el Celote o el Cananeo, fue uno de los 12 discípulos elegidos por Jesús. Su sobrenombre sugiere un fervoroso celo por la ley de Dios, lo que define su carisma, pasión ardiente por la fe y entrega total al Evangelio. Aunque los Evangelios apenas detallan su vida, la tradición afirma que predicó en Egipto, Siria y Persia, donde murió martirizado, posiblemente aserrado por adoradores del sol. Su fiesta se celebra el 28 de octubre junto a San Judas Tadeo, con quien compartió su misión y martirio. No se conoce una canonización formal por parte de un papa, ya que su culto es inmemorial, propio de los primeros tiempos del cristianismo. Es venerado en la Iglesia Católica, Ortodoxa y Anglicana, y se le considera patrono de los aserradores y tintoreros. Su vida influyó en la expansión del cristianismo en tierras lejanas y en la consolidación de la fe entre los primeros creyentes. Su figura inspira valentía, fidelidad y celo apostólico en tiempos de persecución. Hoy San Simón nos ayuda a vivir con convicción, a defender la verdad sin temor y a mantenernos firmes en la fe. De él se aprende la importancia de la perseverancia, el compromiso con la misión y la humildad en el servicio. Su espiritualidad destaca por la pasión por Dios, el amor por la ley divina y la entrega sin reservas, incluso hasta el martirio. San Judas Tadeo fue también uno de los 12 apóstoles de Jesús y es venerado como el patrono de las causas difíciles y desesperadas. Nació en Galilea en el siglo I y era primo de Jesús. Además de hermano de Santiago el Menor, su nombre, Judas, significa alabanzas sean dadas a Dios, mientras que Tadeo se interpreta como valiente o hombre de corazón tierno. Fue testigo de la última cena y participó activamente en la predicación del Evangelio en regiones como Judea, Samaria, Mesopotamia y Persia. Su principal herencia espiritual es la epístola de San Judas, incluida en el Nuevo Testamento, donde exhorta a los cristianos a mantenerse firmes en la fe y alerta contra las falsas doctrinas. Evangelizó junto a Simón y ambos fueron martirizados en Persia, donde San Judas fue decapitado con un hacha. Sus reliquias fueron trasladadas a Roma
y descansan en la Basílica de San Pedro. Su imagen suele representarse con una llama sobre la cabeza, símbolo de Pentecostés, y un medallón con el rostro de Cristo. San Judas Tadeo es recordado cada 28 de octubre por su valentía, su fidelidad a Cristo y su poderosa intercesión. Fue canonizado por culto inmemorial, sin intervención formal de un papa. Su devoción se ha extendido por todo el mundo, especialmente entre quienes afrontan situaciones difíciles, y su figura inspira esperanza, fe y perseverancia. La novena en su honor es una de las más populares en toda la cristiandad. También en este día se celebra San Farón, San Ferrucio, San Fidel, San Germán, San Ginés, San Juan d'Arc, San Rodrigo Aguilar, San Salvio de Amiens, Beato José Ruiz y Beato Salvador Damián. Estos santos celebramos en este día. Los invitamos a cada uno de ustedes también a tener la Santa Biblia en sus manos allí, para que podamos nosotros meditar en este día la palabra de Dios y que pueda llegar a nuestros corazones. Nuestra meditación de este día, la homilía, la vamos a hacer del Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Lucas, que nos hace la invitación a nosotros a esforzarnos más por buscar a Jesucristo, Jesucristo nuestro Señor. Quiero aprovechar e invitarlos también para el día 2 de noviembre, día de todos los fieles difuntos. Si quieres mandar a celebrar una misa, lo puedes hacer a través del WhatsApp. Escríbenos o llámanos por el WhatsApp y allí le voy a atender yo personalmente para recibir sus intenciones para el día 2 de noviembre, día de todos los fieles difuntos. Y también podamos nosotros orar. Recuerden que es una acción santa y noble orar por los difuntos, que podamos ese domingo 2 celebrar todos la Santa Misa por todos los fieles difuntos. Ese día la misa será en vivo y directo a través de nuestro canal de YouTube, Padre Umaña. Hoy meditamos entonces la palabra de Dios. En esta fiesta de San Judas Tadeo y San Simón, la parroquia del Padre Marcos Galvis, en este día está de fiesta patronal. La parroquia donde está el Padre Marcos Galvis, aquí en la diócesis de Barinas, Venezuela. Meditamos entonces, capítulo 6, versículos del 12 al 19, 7 versículos, meditación del Evangelio de este día de San Lucas. Podemos meditar también la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 19 al 22, estos 4 versículos. Pero queremos dedicarnos en este día al Evangelio. Dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 6. Escuchemos. En aquellos días se fue a orar a un cerro. Dice la palabra de Dios que en ese día Jesús se fue a orar a un cerro. Y aquí lo importante, estamos nosotros, al igual que Jesús, nos retiramos a un lugar solitario a orar. Mire, a veces nosotros creemos que tenemos que orar haciendo lo que dice el Evangelio, a un lugar secreto, sí, pero ¿por qué Jesús nos habla a nosotros de un lugar secreto? ¿Y por qué Jesús nos habla a nosotros que se iba a orar a un cerro? ¿Y por qué la iglesia nos dice a nosotros, mire, cuando ustedes vayan a orar, recen en sus casas? ¿Y por qué Jesús nos dice, cierra la puerta y tu Padre que ve lo secreto te recompensará? Jesús lo dice por lo siguiente, y la iglesia también nos enseña. En su casa usted debe hacer un altar con las imágenes de su devoción, Por supuesto debe haber una imagen de Jesucristo, por supuesto debe haber una imagen de la Virgen, de Santa María Virgen, o una imagen de los santos, un crucifijo. Pero usted debe hacer ese lugar especial
en la cual donde usted se va a centrar a hacer oración. ¿Por qué Jesús dice que se fue a orar a un cerro? ¿Y por qué nosotros no vamos a un cerro igual que Jesús? Ahora, porque nosotros tenemos un lugar íntimo que es nuestro hogar, nuestra casa, allí. Y por eso la iglesia y Jesús nos dice, oye, entra a tu cuarto, cierra la puerta, entra en tu casa, que es lo más íntimo, que en tu casa no entra todo el mundo. ¿Quiénes entran a su casa? Las personas que usted le tiene confianza, las que usted le tiene confianza y las que usted quiere que entre. Por lo tanto, son personas íntimas, cercanas a su familia. Y Jesús nos invita a que en nuestro hogar, como tenemos nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestro todo, nos invita a que hagamos un altar. ¿Para qué? Para que en ese lugar nosotros nos retiremos a orar. ¿Qué significa? Yo recuerdo que cuando mi nona vivía allá en su casa, ella siempre tenía 2 lugares especiales, o podemos decir 3. Uno era afuera de su casa, ella había mandado hacer como una especie de mini capilla chiquitica, ¿sí? Como de este tamaño de alta, así, afuera de la casa, donde ella había colocado una imagen, no recuerdo bien de quién era la imagen, pero sé que era de la Virgen, pero no recuerdo cuál advocación, y ella siempre rezaba allí sus oraciones en el día. Y le prendía una vela y le colocaba un poquito de agua. Luego tenía un segundo lugar para hacer la oración, que era dentro de la sala, donde sí estaba el radio, estaba la televisión, estaban las imágenes, lo que ustedes colocan en su mueble, pero también había un espacio como una repisa donde ella colocaba sus imágenes de los santos, de Jesucristo, de la Virgen, y todo allí, y debajo colocaba la Biblia abierta, como lo hacen muchos cristianos en el día de hoy. Y también prendía su velita, pero única y exclusivamente cuando íbamos a hacer el Santo del Rosario a las 7 de la noche. Ese era el segundo lugar. Y ese, a partir de las 7, todo el mundo sabía, amigo, vecino, sobrino, hijo de mi nona, sabía que a partir de las 7 de la noche, a esa hora no se podía hacer bulla porque se estaba rezando el Santo Rosario. Todo el mundo debía tener prudencia porque estaba en oración. Y nosotros, los más pequeños, los nietos, teníamos que acompañarla obligatoriamente a rezar. Los hijos, por supuesto, el uno decía, tengo que ir a hacer aquello, tengo que ir a hacer otro, porque ya sabían que acercaba la hora del rosario y todo el mundo se iba. Y el que quedaba en la casa tenía que rezar. Entonces, la mayoría de los hijos, todos agarraban oficio y los restos nos quedábamos rezando. Y un tercer lugar era en su habitación, donde ella tenía una mesa pequeña y allí también tenía imágenes, más que afuera era una sola imagen de la Virgen, adentro eran 3, 4 imágenes, pero ella en su altar, adentro de su habitación, ella tenía un altar con varias imágenes de los diferentes santos que ella tenía devoción, y prendía también una velita y se hacía oración allí. ¿Sí? Luego que terminamos orar, porque esa oración era en la madrugada, antes de salir a la calle, es decir, a la casa, antes de salir de la habitación, se rezaba, y cuando llegábamos a acostarnos para irnos a dormir, también se rezaba. Ella prendía su velita y rezábamos acostados. Y luego pagaba su velita y en la madrugada la prendía y seguíamos rezando, antes de salir de la habitación. Oye, y esto nos llama la atención porque esto eran nuestros antepasados. Yo le digo el testimonio de mi nona, pero no sé el testimonio de cada uno de ustedes si era así. Ella tenía 3 espacios para orar, 3 espacios para rezar, 3 espacios para tener un diálogo con Dios a través de la oración o del rezo. Ahora bien, en estos tiempos, la palabra de Dios nos dice a nosotros, mire, que Jesús se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración. Usted tiene esos espacios en su hogar, porque a mí me llama la atención que hoy día los protestantes le dicen a los católicos que no tengan imágenes, que no tengan esto, que no tengan lo otro, y luego ellos, cuando son protestantes, le dicen a sus feligreses, por así llamarlo, a los otros protestantes, debes tener un lugar en tu casa
para orar. Oye, ¿y eso no lo tenías usted cuando era católico? Un lugar, un espacio donde usted hacía oración, sea en su habitación, sea en su sala o sea afuera en el porche. Yo recuerdo mucha gente que hacía todo este tipo de cosas. Pero los protestantes son tan astutos que le dicen a los católicos que no deben tenerlo, para ellos después decirles que sí los deben tener. Qué incongruente. Pero por eso la palabra de Dios no dice Jesús se fue a un cerro, era porque el mismo Jesús lo va a decir, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Nosotros no somos como el Hijo del Hombre. Nosotros, por desgracia, sí tenemos dónde reclinar la cabeza. Es decir, tenemos nuestra casa y tenemos nuestra habitación. Y ustedes dirán, Padre, ¿por qué dice por desgracia? Porque Jesús oraba en cualquier lugar donde Él llegase. Mientras que nosotros tenemos nuestro hogar y el Señor nos dice, allí en ese hogar donde usted tiene donde reclinar la cabeza, allí rece. Oye, debe haber un lugar donde usted pueda rezar. No es solamente tener las imágenes como adornos o decoraciones como ya lo hacen algunos cristianos. No, es tener un lugar como una especie de altar en su casa donde usted pueda orar. ¿Orar para qué? Mire, orar para tomar decisiones. Orar para que le vaya bien en el trabajo. Orar por su familia y orar con su familia. En otras palabras, Jesús nos dice, mire, la oración debe ser importante, pero importante en nuestra vida, dice. Se fueron a un cerro y pasó toda la noche en oración. Y al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Oye, dice la palabra de Dios, ¿por qué Jesús entonces oró toda la noche? Porque iba a tomar una decisión, dice la palabra de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 entre ellos. Y dice la palabra de Dios, a los que llamó apóstoles. Oye, eran discípulos. Vamos a ver qué es un discípulo. Porque el Señor nos dice a nosotros que tenemos que ser discípulos. Dice la palabra de Dios que cuando se hizo de día, dice, al llegar el día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles. Mire, ¿cómo me hago yo discípulo de Jesucristo? Dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19, dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Oye, el Señor me envía a mí a que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos. Oye, para yo ser discípulo debo recibir el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oye, para yo ser discípulo hoy día tengo que recibir el bautismo, pero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Oye, la enseñanza viene. Me bautizan y me enseñan, dice la palabra de Dios. Oye, para yo ser discípulo debo recibir la enseñanza y debo recibir el sacramento del bautismo. Ahora bien, eso es todo, nos hacemos discípulos entonces porque somos bautizados y recibimos la enseñanza de que el Señor ha encomendado. ¿Qué significa eso? Pero dice la palabra de Dios, ya sabemos que llamó a todos los discípulos. Nos llama a todos los discípulos. ¿Y qué pasa? Dice, lo llamó y eligió a 12 entre ellos. Oye, de todos los discípulos, de todos los bautizando, de todos los catequizando, el Señor va a escoger a cierto grupo. Dice la palabra de Dios. Eligió a 12 entre ellos. Oye, el Señor de todos esos discípulos, de todos esos bautizandos en la iglesia católica, de todos esos niños y niñas que han recibido la fe a través de la catequesis, de todos ellos va a recibir a un grupo. Dice, va a elegir a un grupo de entre ellos y le dio el nombre de apóstol. ¿Qué significa apóstol? La palabra apóstoles viene del griego apóstolos, que significa enviado o mensajero. Oye, a estos son, entonces, todos son discípulos, pero hay un grupo que es enviado especialmente.
Un grupo especialmente ¿a qué? A llevar el mensaje de Dios. Apóstol entonces significa enviado o mensajero, o apóstolo, o apóstoles en español, apóstoles. En griego, apóstolos. En español, apóstoles, que significa enviado. Ahora van a ser los enviados de Jesucristo. Y le dice la palabra de Dios, oye, de todos los discípulos van a haber enviados, van a haber mensajeros, van a haber apóstoles. Una de ellas va a ser apóstol de los apóstoles, va a ser enviada a los enviados, que es María Magdalena. Ella es el apóstol de los apóstoles, ella es la enviada a los enviados. A ellos se les va a enviar María Magdalena para que ellos también vayan y prediquen eso. Ella es el apóstol de los apóstoles. Entonces ya sabemos. Ahora bien, ¿quiénes eran esos apóstoles? Primero, Pedro, quien se llamaba Simón, su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor. Oye, el Señor envió a 12, los eligió y los llamó apóstoles. Ustedes van a ser los enviados y ustedes van a ser los mensajeros. Ahora bien, Padre, yo no soy enviado ni yo soy mensajero. Usted también es enviado, pero no en categoría de los apóstoles, no en categoría de estos. Usted es enviado a enseñar en su familia, pero para eso usted debe recibir primero ¿a quién? A Jesucristo. Dice la palabra de Dios, al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, oye, ya nosotros debemos saber que discípulo es el que hace las cosas que hace Jesús, ustedes y yo, que recibimos las enseñanzas de Jesús, y los enviados son los que van a llevar la palabra de Dios, lo van a bautizar y lo van a enseñar. Oye, ese grupo de apóstoles, vamos a decirlo de esta manera, son los sacerdotes, pero en realidad son los obispos. Los obispos son los sucesores ¿de quién? De los apóstoles, de estos que hemos nombrado. De estos que poco a poco van a ir enviando a las comunidades para que evangelicen, para que lleven. Y los presbíteros, nosotros que somos parte de los discípulos, estamos aquí para aprender y también para ayudar a los apóstoles en esa predicación. Pero los responsables de ir y los responsables de llevar el mensaje son los apóstoles, son los obispos. Nosotros somos colaboradores. La responsabilidad cae sobre el obispo de todo lo que nosotros hagamos. El obispo necesita sus colaboradores y aquí estamos los presbíteros llevando esa palabra de Dios a cada comunidad, a cada parroquia, a cada sector. Y mire como dice allí la palabra de Dios. Se detuvo en un llano, allí se encontraba mucha gente. Mucha gente está deseosa de oír la palabra de Dios. Y hoy día los sacerdotes pues nos hemos dedicado también no solamente a las parroquias, a las comunidades, sino que a través de las redes sociales a llevar la palabra de Dios. A decirle a ustedes, mire, tienen que aprender a hacer oración. Cuando ustedes tengan un problema, recen. Y cuando no lo tengan, recen a mucho más. Cuando usted tenga salud, rece mucho más que cuando no la tiene. Pero a veces hacemos lo contrario. Cuando no tengo salud rezo y cuando sí la tengo no rezo nada. No, es al revés. Cuando no tengo salud rezo y cuando la tengo de verdad ya debo rezar mucho más que antes. Entonces es la importancia de la oración. Cuando no tengo trabajo debo rezar. Pero cuando tengo trabajo debo rezar mucho más. Mire, cuando tengo una necesidad debo rezar. Pero cuando no la tengo debo rezar mucho más. Porque tengo más tiempo para rezar. Hoy la palabra de Dios me invita a mí que cuando yo vaya a tomar una decisión, sea cual sea la decisión, yo debo rezarle mucho a Dios. Que me dé la sabiduría necesaria para tomar una buena decisión. Porque eso fue lo que hizo Jesús para poder escoger a sus 12 apóstoles. Y a lo mejor ustedes llegarán a meditar y a contemplar y a decir,
Ajá, pero tanto oró toda la noche que escogió a Judas que lo iba a traicionar. Pero todo esto era para el plan de Dios. Ahora bien, cuando usted tenga un proyecto en su vida, rece y pídale a Dios que le dé la sabiduría para tomar buenas decisiones. Pídale esa sabiduría a Dios, pero pídasela en la oración. Y ya saben ustedes cómo orar. Nuestros antepasados rezaban con el Santo Rosario, con las oraciones que habían aprendido. Y ustedes y yo tenemos cada día que esforzarnos. Mire, debemos esforzarnos ¿en qué? En la oración. Debemos esforzarnos. Por eso dice la palabra de Dios, mire, los escogió. Escogió y los llamó apóstoles. Simón, al que le dio el nombre de Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, Simón, apodado Celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Y dice la palabra de Dios, y al bajar con ellos se detuvo en un lugar llano y había allí numeroso grupo de discípulos suyos y una cantidad de gente procedente de toda Judea y Jerusalén y también de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Oye, ¿a qué viene la gente hoy día a la iglesia? A oírnos. En otras palabras, vienen a aprender. Vienen a aprender. ¿Para qué? Para ellos poder llevarle también a sus hijos. Al igual que nosotros pasamos un tiempo, al igual que los apóstoles pasaron un tiempo, 3 años con Jesús, para después ir y evangelizar. Así pasan los sacerdotes un tiempo en el seminario cuando son seminaristas, dedicados y aplicados al estudio de la palabra de Dios, al estudio de la teología, al estudio de la filosofía. ¿Para qué? Para después salir al mundo a predicar la palabra de Dios. En otras palabras, primero la debes digerir. ¿Cómo es que nos dice a nosotros el libro de profeta Ezequiel capítulo 3 versículo 1? Vamos a escucharlo de la palabra de Dios. Libro de Ezequiel capítulo 3 versículo 1. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que te presento, cómelo y luego anda a hablarles a la casa de Israel. Oye, Dios nos dice a nosotros, hijo de hombre, come lo que te presento y cómelo y luego anda y háblale a la casa de Israel. Oye, el libro del profeta Ezequiel está hablando de Jesucristo. Hijo de hombre, Jesucristo. Come lo que te presento, cómelo y luego anda a hablarles a la casa de Israel. Abrí la boca para que me hiciera comer ese rollo. Oye, usted debe comerse la palabra de Dios. ¿Cómo le va a hablar usted a las demás personas si no lee la palabra de Dios? Si usted no se forma y si a usted no lo envía. Mire, para usted poder ir a predicar, primero tiene que ser escogido. Y segundo, debe aprender la palabra de Dios. Y tercero, debe ser enviado por aquel que lo va a llevar. En otras palabras, el Padre lo llama, le enseña y lo envía. La iglesia hace lo mismo con todos aquellos que va a enviar. Primero lo llama, les enseña y luego los envía. 3 aspectos en la vida fundamental, vamos a decirlo de esta manera, del misionero. Oye, usted no puede pretender a salir a la calle a evangelizar y hablar de la palabra si no la conoce. ¿Sabe por qué en estos tiempos? Porque puede llegar un protestante a decirle a usted 4 cositas y hacerlo caer y engañarlo. ¿Por qué? Porque usted no se preparó. ¿A qué? A escuchar la palabra de Dios primero, a comerla, a digerirla. Abrí la boca para que me hiciera comer ese rollo y me dijo, hijo de hombre, come ahora y llena tu estómago con ese rollo que te doy. Oye, primero usted debe llenarse de la palabra de Dios y escuchen bien. Lo comí pues y en mi boca era dulce como la miel. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, es dulce como la miel, nos dice. Me dijo, hijo de hombre, anda a la casa de Israel y diles mis palabras. No te envío a un pueblo extranjero cuya lengua te sería difícil, sino a la casa de Israel. Oye, el Señor nos manda a nosotros a predicar a nuestra propia casa. Pero para eso usted debe comer
para después evangelizar. Para después usted evangelizar. Primero usted debe aprender las oraciones, usted debe aprender a leer la palabra de Dios, usted debe aprender a ir a misa para que usted le pueda enseñar a sus hijos. A sus hijos. Primero debe ser usted, padre, pero es que a mí me bautizaron, yo ya hice la primera comunión, yo ya hice la confirmación, yo ya hice todos los sacramentos, ¿cómo que no? No, porque usted se ha retirado por mucho tiempo de la iglesia para llevar y poder evangelizar a otro. ¿Por qué? Mire, porque sus hijos no van a querer escucharlo a ustedes, no van a querer escucharlos. ¿Por qué? Porque usted no le dan testimonio, porque usted no ha practicado la palabra de Dios. Porque si usted lleva una vida disoluta, su hijo se lo va a echar en cara. Pero ¿usted por qué me dice que vaya a misa si usted nunca ha ido a misa? ¿Usted para qué me dice que comulgue? Y hay niños que le dicen a los padres, papá, ¿por qué usted no comulga? Y el papá lo que hace es rascarse la cabeza y pensar, ¿qué voy a decirle a mi hijo? ¿El por qué no comulgo? No, hijo, porque no me he casado. No, hijo, porque no me he confesado. No, hijo. Hay hijos que le preguntan y no van a querer escuchar. No van a querer escucharlos a ustedes. Por eso ustedes deben la palabra de Dios interiorizarla como verdaderos hijos de Dios. ¿Para qué? Para que después ustedes se la puedan enseñar. Oye, hijo, vamos a la misa. O llevarlos sin necesidad de decirle, e introducirlos, para que cuando el niño haga la catequesis diga, oye, ya en mi casa nosotros leíamos la palabra de Dios, para que cuando en la catequesis el niño vaya a rezar el rosario, llega, oye, yo ya rezaba en mi casa el Santo Rosario, yo ya lo sé. Yo recuerdo que cuando yo llegué al seminario, lo primero fue eso, el Santo Rosario a las 6 de la tarde, entramos a mediodía, almorzamos, nos dieron las habitaciones, cada uno se instaló en propedéutico. Cuando nosotros entramos éramos tres compañeros. Y entonces estábamos allí los compañeros y arreglamos la habitación, cada uno en su cama, arreglamos cada quien en su closet, nos repartimos el closet, esto, lo otro. Y ahí nos dijeron, cuando suene la campana nos reunimos en tal lugar. Y sonó la campana a las 6 de la tarde y nos reunimos. Y lo primero fue a rezar el Santo Rosario. A rezar el Santo Rosario. Los de propedéutico. Y yo decía, qué fácil es el seminario. Para mí era fácil. Para otro fue difícil y complicado. Primero, porque ni siquiera sabía lo que significaba el rosario o qué era un rosario. Vamos a rezar el rosario. Yo ya lo sabía porque mi nona ya me había catequizado, ya me había enseñado. Para mí se me hizo fácil. El seminario había que ir a misa y para mí era fácil. Claro que sí, voy a ir a misa. ¿Por qué? Porque mi nona me había enseñado a ir a misa. Porque ya a mí me sentaban en la banca, en el reclinatorio donde usted coloca la rodilla, ahí mi nona me sentaba y me decía, escuche la misa y no se ponga a jugar. Y cuando llegué al seminario, entonces que no sabía cómo era la vida del seminario, nos dijeron, era rezar el rosario, rezar la liturgia y acudir a misa, los aspectos fundamentales en la vida espiritual. Y para mí no fue difícil ni fue complicado. Iba a misa, rezaba el rosario y rezaba la laude. En el momento de la oración yo lo podía compartir con estos hermanos, mientras que para algunos era difícil. ¿Por qué hay que rezar tanto? ¿Por qué todos los días hay que ir a misa? ¿Por qué era eso? Porque todavía no habían comido la palabra de Dios, no la habían digerido, no la habían llevado en su interior, mientras que los que habíamos sido formados en familias verdaderamente católicas, se nos había enseñado y no nos costaba, estábamos alegres. Otros se molestaban, ay, es que aquí todos los días misa, es que aquí todos los días rosario. Y uno miraba cómo habían compañeros que lo buscaban a uno, venga porque yo todavía no sé cómo se reza un rosario, vamos a hacerlo usted y yo. Y había que enseñarles. Qué bonito es cuando nosotros hacemos caso a lo que nos dice la palabra de Dios. Primero lo dijeron y luego se lo enseño a los demás. Porque Dios me invita a mí es a eso. A llenarme de la palabra de Dios. A comerla, a degustarla. Es dulce como la miel. Pero mire cómo nos lo va a decir a nosotros el libro del Apocalipsis. Capítulo 10. Versículo 9 al 11. Mire cómo lo va a decir. Capítulo 10, versículo del 9 al 11. Me acerqué al ángel y le dije que me diera el librito. Oye,
el librito, la palabra de Dios. Ese es el librito. Y dice, me respondió, toma, cómelo. Oye, cuando usted agarra la Biblia, usted la debe comer. ¿Y qué significa comer? Léala todos los días. Cuando hablamos de comerla, es todos los días. ¿Usted medita la palabra de Dios todos los días o no? Porque usted la comida para el vientre la come todos los días, pero 3 y hasta 5 veces al día. Desayuno, almuerzo, cena y 2 veces merienda. Puede ser que merienda a media mañana o a media tarde. Usted lo come, pero la palabra de Dios la está comiendo todos los días o cada cuánto la estás comiendo. Cómela, dice el ángel, cómela. En tu boca será dulce como la miel. Oye, qué bonito que cuando nosotros leemos la palabra de Dios es dulce, pero producirá acidez en el estómago. Cuando usted la traga, dice la palabra de Dios, le producirá acidez en el estómago. ¿Por qué? ¿Por qué le va a producir acidez en el estómago? Porque usted no está haciendo las cosas bien como las debe que hacer, como las tiene que hacer. Tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí. Oye, ¿estás leyendo todos los días la palabra de Dios? ¿Estás haciendo lo que en ella se te pide o te da acidez? Dice la palabra de Dios. Y me lo comí. En la boca era dulce como la miel, pero cuando terminé de comerlo se volvió amargo en el estómago. Entonces me dijeron, tienes que profetizar de nuevo. Oye, es dulce pero es amargo. ¿Para qué lo como? ¿Para qué lo trago? ¿Para qué hago eso? Dice la palabra de Dios, es para profetizar. Es para enseñárselo a otro, en otras palabras, en español. Es para que ustedes se lo enseñen a los demás que no son capaces, que nadie les ha dado de comer. De manera que cuando a ellos se les exija algo de esto, ellos vean que, oye, yo ya he aprendido todas estas cosas y para mí es un agrado seguir aquí. Dice, amenazando a muchos pueblos, naciones, lenguas y reinos. Oye, es para predicar. Mire, porque usted le debe enseñar a sus hijos, más a los hijos de esta generación, que tienes que, mire, amenazando a muchos pueblos, naciones, lenguas y reinos. ¿Qué significa eso amenazando? Significa predicando. Significa que usted tiene que decir, si no vive así, como lo decíamos en la misa del día de ayer, si usted no vive de esta manera, se va a ir al infierno. Se va a condenar. Oye, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Vida eterna o castigo eterno? Porque hoy la palabra de Dios le dice, mire, debe comerlo. Es dulce cuando usted lo lee. Pero cuando usted ve que tiene que ya empezar a hacer lo que ella le dice, cuando usted ya lo está tragando, oye, es amargo. ¿Por qué? Porque usted se da cuenta que no vive según el Espíritu Santo. Se da cuenta de que le falta mucho a usted por mejorar. Por mejorar. Es decir, nosotros tenemos que esforzarnos. Debemos esforzarnos. ¿Y esforzarnos en qué? En esto que nos dice la palabra de Dios. En que es dulce pero es amarga. Es dulce y bonita cuando lo leemos, pero amarga porque cuando nos damos cuenta que no hemos cumplido, ahora tenemos que empezar a cumplir. ¿Para qué? Para poder enseñarle al otro. Eso es vivir según el Espíritu Santo. Eso es vivir según Dios. Y la gente por eso viene a oírnos, porque ya nosotros hemos leído, hemos estudiado y ahora se la estamos enseñando. ¿Y a qué vienen ellos? A escuchar la palabra y a que los cure de su enfermedad y a que si alguien está atormentado por un impuro, quede curado. A eso viene la gente a la iglesia. La gente viene a escuchar, viene a que le ayude en sus enfermedades y en sus tormentos. A eso viene. A eso vienen las personas. Por eso es importante que nosotros como apóstoles, discípulos enviados, nosotros escuchemos bien la palabra, la comamos y cuando nos sea amarga, nosotros la ejecutemos en nuestras vidas para que así nosotros podamos evangelizar a los demás. Papás, mamás, ustedes deben aprender de la palabra de Dios. Ustedes deben escudriñar primero la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la puedan llevar a sus hijos y así ustedes y ellos puedan alcanzar todos juntos la vida eterna. Amén.
Hermanos, hoy, como ayer, Dios continúa llamando a muchos hombres y mujeres para que coloquen su vida al servicio del reino y así su mensaje llegue a toda la tierra. Oremos juntos diciendo: escúchanos y envíanos, Señor. Todos, escúchanos y envíanos, Señor. Para que la iglesia, siguiendo el ejemplo de los apóstoles, anuncien a todos los pueblos la verdad del evangelio, roguemos al Señor. Escúchanos y envíanos, Señor. Para que sean muchos los jóvenes que den su sí a la invitación que Jesús le hace de quedarse con Él para siempre y consagren su vida al servicio de la iglesia y de la humanidad hasta las últimas consecuencias, roguemos al Señor. Escúchanos y envíanos, Señor. Para que aprendamos de Jesús el valor de la oración que fortalece nuestra unión amorosa con Dios y es fuente de discernimiento y luz que disipa la oscuridad del camino, roguemos al Señor. Escúchanos y envíanos, Señor. Para que los enfermos que más sufren encuentren en cada cristiano consuelo y fortaleza para sobrellevar el peso de su enfermedad, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que esta comunidad reunida para alabar a Dios confiese su fe en Cristo Jesús, Señor de la historia, que aún hoy puede cambiar la vida de las personas y realizar milagros a aquellos que acuden con fe verdadera a su misericordia, roguemos al Señor. Escúchanos y envíanos, Señor. Señor nuestro, escucha las súplicas que hoy te dirigimos por intercesión de tus apóstoles Simón y Judas, y ayúdanos a mantenernos fiel a la fe auténtica que ellos nos transmitieron por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos el pan y el vino. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Hoy quedan sobre este altar nuestras vidas, oh Señor. Haz que sepamos luchar para conservar su amor, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión, para aceptar su misión. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la fiesta de tus santos apóstoles Simón y Judas, y reaviva nuestra fe, para que podamos celebrar dignamente tu Eucaristía por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Pastor eterno, porque no abandonas a tu rebaño, sino que lo cuidas continuamente por medio de los santos apóstoles, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores
que le diste como vicario de tu Hijo. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 dicen los querubines, santo, santo, santo es el Señor Jesús. Santo, santo, santo es el que nos redime, porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará, no, 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 no. No, no pasará. Bendito el que viene en nombre del Señor. La gloria de Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas, bendito el Salvador. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no. No, no pasarán. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente y aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos juntos con fe y esperanza:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Como hijos de Dios nos damos la paz sea contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar, junto a ti buscaré otro mar. Si alguno me ama, cumplirá mis mandamientos, dice el Señor. Mi Padre lo amará, vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Oremos. Tú que nos has hecho participar del cuerpo y la sangre de tu Hijo al conmemorar hoy el martirio de los santos apóstoles Simón y Judas. Haz, Señor, que el Espíritu Santo nos aguarde siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus trabajos, sus familias y les acompañe siempre. Amén. A María, nuestra Madre del Cielo, le cantamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres
entre todas, entre todas, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Amén. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. Feliz día para todos y que Dios los bendiga.